Respecto a la fase de iniciación, es importante que esta va a comprender, digamos, en dos procesos grandes importantes. Uno es la hemostasia primaria y el segundo es la formación del complejo extrínseco que va a formar trombina que veremos más adelante. Respecto a la hemostasia primaria, tenemos que comenzar hablando de que esta se va a dar inmediatamente después exista un daño a la pared del vaso o injuria endotelial. Vamos a tener una vasoconstricción de las fibras de músculo liso y posteriormente hay una vasoconstricción. El factor de von Willebrand que va a estar, digamos, en la circulación se va a unir al colágeno. Este colágeno es el que se encuentra en el subendotelio. Es decir, tenemos una injuria vascular, se van a exponer materiales de los componentes del subendotelio y en este subendotelio va a estar el colágeno que se va a unir al factor de von Willebrand que es indispensable para que se active esta primera fase de la hemostasia. A su vez, las plaquetas son atadas al sitio de injuria del endotelio a través de la unión del factor de von Willebrand con un receptor que se encuentra en la membrana plaquetaria que se conoce como el receptor de glicoproteína 1B. Posteriormente ocurre la adhesión plaquetaria al subendotelio, es decir, empieza a añadirse estas plaquetas que van a ser como la primera célula principal y primordial, sobre todo en la hemostasia primaria. Es muy importante tener cuáles son los protagonistas en cada hemostasia porque esto nos va a orientar mucho a qué tipo de prueba de coagulación tenemos que pedir en cada, dependiendo del trastorno que estemos estudiando en un paciente. Respecto a la adhesión, entonces va a haber participación de otros receptores que se encuentran en la membrana plaquetaria, como lo son la glicoproteína 2A, 3B y los receptores de colágeno como la glicoproteína 6 y el alfa 2 beta 1. Asimismo, vamos a tener activación plaquetaria. Esta se genera por fuertes agonistas que están presentes en el sitio de la lesión. Principalmente estos van a ser colágeno y trombina. Seguidamente a esto vamos a tener el proceso de agregación plaquetaria, en el cual el receptor de glicoproteína 2B y 3A se va a unir al fibrinógeno o al factor de von Willebrand que va a entrecruzar las plaquetas uniendo el receptor junto con plaquetas vecinas. Es decir, en este paso de agregación plaquetaria lo que vamos a hacer es llamar a más plaquetas a ese primer sitio de lesión o injuria para que se forme ese primer tapón hemostásico. Posteriormente vamos a tener que una vez se han activado estas plaquetas, se han adherido y se han agregado, estas van a tener un cambio de morfología, un cambio conformacional, es decir, imagínense las plaquetas como una estructura redonda y cuando ocurren estos tres pasos de adhesión, activación y agregación van a sacar como pseudópodos, como pequeños bracitos y van a empezar a liberar gránulos plaquetarios como el ADP y el tromboxano A2 que van a ser moléculas muy importantes en todo este proceso de hemostasia. En las gráficas de la diapositiva podemos ver entonces cómo se une el colágeno que está en la parte inferior con el factor de von Willebrand, que es el que está en morado. Y asimismo a este factor de von Willebrand se va a unir el receptor de glicoproteína 1B que se encuentra en las membranas plaquetarias. Asimismo, en la imagen que podemos ver a su lado, podemos ver de una forma más esquemática cómo se pueden ver representados estos factores cuando existe una lesión o injuria vascular. Tenemos el colágeno, que va a estar en el subendotelio, este se va a exponer y vamos a tener que se va a unir el factor de von Willebrand y sobre este factor de von Willebrand se van a adicionar estos receptores de glicoproteína que ya mencionamos. El segundo proceso importante dentro de la fase de iniciación, que recordemos es la primera fase del modelo celular de la coagulación, es la formación del complejo de proteominasa extrínseco. Entonces, después de que hay exposición de estos materiales del subendotelio, vamos a tener exposición de una molécula fundamental que es el factor tisular. Este factor tisular va a entrar en contacto con el factor 7 y pequeñas cantidades de factor 10 de la coagulación y van a formar algo que se conoce como el complejo protombinasa extrínseco. Este complejo lo que va a hacer es activar y generar pequeñas cantidades de trombina. Es decir, va a ser como
pequeño gatillador a esa formación de trombina. Sin embargo, vemos más adelante que la fase de propagación es donde va a existir esta explosión de la formación de trombina, que es la que nos va a desencadenar la activación del resto de los factores de coagulación. La función principal de este complejo extrínseco es que transmite una señal coagulativa desde el subendotelio a las plaquetas. En la imagen que se encuentra en el lado derecho de la diapositiva, entonces podemos ver cuáles son, digamos, las acciones principales que van a tenerse en cuenta durante esta fase de amplificación. Como mencionamos, las que comprenden las plaquetas, que son adhesión, activación y agregación plaquetaria, en la cual vamos a tener las moléculas que se encargan de cada procedimiento, y en el complejo protombinasa extrínseco vamos a tener los componentes como factor tisular, factor 10A, protombina, y como resultado de este complejo protombinasa extrínseco, recordemos que vamos a tener una pequeña formación de trombina. Respecto a la segunda fase, que es la fase de amplificación, es importante que tengamos en cuenta que en este van a haber bajas cantidades de fibrina. Entonces vamos a tener dos sucesos fundamentales que ocurren en esa fase. La activación de las plaquetas que ya están adheridas y agregadas en torno a la lesión, y esto va a ocurrir a través de los receptores de glicoproteína 1B y una molécula conocida como PAR1. Van a propiciarse estos cambios conformacionales que les mencioné respecto a la morfología plaquetaria, y va a existir translocación de los fosfolípidos. Esta translocación de los fosfolípidos nos va a facilitar el anclaje de cofactores e interacción con nuevos factores de la coagulación. Vamos a tener mucha más liberación de contenido de gránulos plaquetarios, que recuerden que contienen ADP y tromboxano A2, y vamos a tener que el factor 5 se va a activar al igual que el ADP y el fibrinógeno. Por otro lado, vamos a tener una activación definitiva de dos factores que son cruciales, porque estos nos van a desencadenar la fase 3, que es la fase de propagación. El factor 8 y el factor 5. Estos se van a activar mediante el receptor de glicoproteína 1B plaquetario, donde se unen a la trombina y al complejo que está formado por el factor 8 y el factor de von Willebrand. Acá en esta diapositiva, entonces podemos ver en la imagen cómo ocurre la segunda fase, o la fase de amplificación, en las que tenemos las acciones de la trombina a baja concentración. Entonces, la fase de amplificación no va a ser más que el resultado de esa formación de trombina en el complejo protrombinasa extrínseco. Entonces va a haber emisión de pseudópodos, que es el cambio conformacional, liberación de gránulos plaquetarios, cambios conformacionales, y respecto a la activación de cofactores, los principales que se van a activar de forma definitiva son el factor 5 y el factor 8. Finalmente, la fase de propagación. Entonces, como en la fase de amplificación ya habíamos activado el factor 8 y el factor 5, cada uno de estos dos va a desencadenar dos vías importantes. Entonces, en un primer lugar, el factor 8 activado nos va a formar algo que se conoce como el complejo tenaza. Entonces, el complejo tenaza no va a ser más que la interacción entre el factor 9 y el factor 10, que va a dar como resultado la formación de factor 10 activado. Lo podemos ver en la gráfica que se encuentra al lado derecho de la diapositiva. Vemos que está el receptor, digamos, en azul, el 8A, en el cual se va a unir el factor 9, y este factor 9 junto con el 10 va a formar 10 activado. Por otro lado, el factor 5A va a formar el famoso complejo protrombinasa intrínseco. Este es el que finalmente nos va a desencadenar una explosión de trombina o una reacción amplificada de la trombina. Entonces, el factor 10A, que se formó previamente en el complejo tenaza, junto con la protrombina, que es el factor 2, va a generar trombina o el factor 2A. Y esta trombina, digamos que va a ser la encargada. Recordemos que en el proceso de coagulación, la trombina es la que va a desencadenar ese paso de fibrinógeno a fibrina, y que esta fibrina es indispensable para la estabilización del coágulo sanguíneo. Este proceso ocurre en la superficie de todas las plaquetas adheridas, agregadas y activadas. Es decir, la fase de propagación va
a estar de forma simultánea en todas las superficies plaquetarias y va a partir de una pequeña cantidad de trombina y finalmente se va a formar esta gran explosión de trombina que nos va a llevar, digamos, a todo este proceso de formación y consolidación del coágulo sanguíneo. Listo. Es importante que tengamos claro la fisiología de la hemostasia. ¿Por qué? Porque a partir de ellas y de las células principales que actúan en cada una de las fases, nos van a permitir orientar el tipo de prueba dependiendo de la clínica del paciente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un síndrome hemorragíparo, es decir, que sangra mucho o que por el contrario está haciendo trombos, esto nos va a orientar a qué tipo de la vía, o sea, qué parte de la hemostasia está alterada. Entonces es por eso fundamental entender el proceso y que digamos, lo explicamos de forma secuencial, pero que tengamos en cuenta que va a ocurrir de forma solapada. No va a ser como que la hemostasia primaria se dé en un primer lugar y la hemostasia secundaria en un segundo lugar, sino que tanto la fase de amplificación, la fase de iniciación y la fase de propagación se van a dar de manera simultánea, dependiendo de dónde se encuentre el sitio de la lesión. Primero hablaremos de las pruebas de función plaquetaria. Estas vamos a hablar principalmente de tres: la agregometría o curva de agregación plaquetaria, el PFA 100 o 200, que es el test de obturación, y la citometría de flujo. Antes de comenzar a hablar de cada una de las pruebas, es importante que tengamos en cuenta algunas variables preanalíticas que tenemos que tener bastante presentes, porque en caso tal de que haya alguna de estas variables puede alterarnos el resultado de la prueba. Respecto al estado del paciente, es importante la dieta, el tabaco, el ejercicio o el tipo de medicación que esté tomando el paciente, ya que puede modificar la función plaquetaria. Es por eso que pacientes que necesitan la realización de pruebas de función plaquetaria, no se recomienda realizar deporte, incluso hasta un día anterior a la prueba. Se tiene que abstener de fumar desde 30 minutos antes y la cafeína desde 2 horas antes de la extracción. Asimismo, respecto a la medicación, pacientes que tengan o que estén consumiendo AINES deben suspenderse 3 días antes, porque digamos, se une de forma reversible, mientras que el ASA, que es recordemos, un antiagregante, debe suspenderse de forma más prolongada, hasta 10 días antes de la prueba. Respecto a la extracción de la muestra, los pacientes tienen que estar en supino y en reposo. Se recomienda que las agujas sean de un calibre no menor de 21G y se tienen que descartar de 2 a 4 mililitros de sangre antes de recoger la muestra. ¿Esto por qué? Porque cuando descartamos estos de 2 a 4 mililitros de sangre, estamos evitando que la muestra esté contaminada por algún tipo de sustancia. Usualmente se habla de la contaminación por heparina en pacientes que tienen catéteres. Adicionalmente, esta extracción de la muestra digamos, en los tubos va a venir un anticoagulante, eso ya está predeterminado. Y este anticoagulante de elección suele ser el citrato. Adicionalmente debe llenarse hasta enrase, es decir, hasta la parte final del tubo, y luego se debe mezclar 5 veces para distribuir homogéneamente. Esto es para que, digamos, la relación entre el anticoagulante y la sangre sea de tipo homogéneo. Y respecto al procesamiento de la muestra, digamos que el test de función plaquetaria puede realizarse en diferentes tipos de muestra. Entonces puede realizarse en sangre entera, que es la que se toma del paciente en un examen sanguíneo normal, y el plasma rico en plaquetas. Ya vamos a explicar cómo se obtiene o cómo llegamos a ese plasma rico en plaquetas. Adicionalmente, las determinaciones respecto a las pruebas de función plaquetaria tienen que realizarse 2 horas de recogida de las muestras. Respecto al plasma rico en plaquetas, ¿cómo lo podemos obtener? Se debe dejar reposar la sangre del paciente durante 15 minutos y luego se centrifuga 10 minutos a 152 XG a temperatura ambiente. Listo. Respecto a la primera prueba, hablaremos de la agregometría o la curva de agregación plaquetaria. Es importante que tengamos en cuenta que esta prueba o este método mide el tiempo real de la agregación de las plaquetas. Y existen 2 métodos, digamos, muy descritos en la literatura de cómo pueden realizarse.
Uno es la gregometría óptica y el segundo es la gregometría por impedancia. La gregometría óptica se basa en cambios en la transición de la luz, mientras que la gregometría por impedancia nos va a hablar de la resistencia al paso de una corriente eléctrica. ¿Y por qué es útil un examen de gregometría? Digamos que su utilidad es para el diagnóstico orientado en pacientes que se sospeche una disfunción plaquetaria, que tengan un sangrado activo, que hayan consultado por algún tipo sí, de historia objetiva de sangrado durante el interrogatorio. O sea, que el paciente manifieste que ha tenido algún tipo de sangrado, ya sea en piel o mucosas, y que se esté sospechando una disfunción de tipo plaquetaria. Respecto a la gregometría óptica, entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Se realiza con plasma rico en plaquetas, que recuerden que se obtiene una vez centrifugada la sangre por un tiempo determinado, una velocidad determinada. Y la agregación de plaquetas se va a evaluar midiendo el aclaramiento de la suspensión del plasma rico en plaqueta como consecuencia de la activación de las plaquetas por adición de agonistas. Entonces, ¿qué van a hacer los agonistas? Al igual que como les mencioné en la parte de fisiología de la hemostasia, los agonistas no van a hacer más que sustancias que nos van a propiciar esa agregación o ese proceso de hemostasia, ¿sí? ¿Y cómo va a actuar esta prueba? Como bien lo mencioné, va a medir el aclaramiento. Entonces, en la imagen de la derecha, en la parte inferior, podemos ver cómo están las plaquetas en reposo y cómo posteriormente, cuando se agrega un agonista, se van a empezar a agregar, adherir, activar, y el aclaramiento, es decir, el paso de la luz va a ser mucho más grande que al principio. Entonces, ¿de qué va a requerir una gregometría óptica? Requiere un agregómetro, es decir, un espectrofotómetro, en el que se deposita la muestra de plasma rico en plaqueta en un recipiente o cubeta. La incubación tiene que ser siempre a 37 grados centígrados y esta muestra tiene que estar en una agitación constante. El plasma rico en plaqueta se encuentra entre la fuente de luz y una fotocélula que calcula la densidad óptica. Entonces podemos ver el bombillito de un lado y el detector al otro lado de la muestra. Y lo que se va a medir es la turbidez de este plasma. Es importante que el tipo de agonista va a ser fundamental. Entonces se agrega el activador o el agonista plaquetario y este con el tiempo va a aumentar el aclaramiento de la suspensión y la transmisión de la luz. Entonces, para calibrar estos equipos se dice que el 100% de la transmisión de la luz va a ser el plasma pobre en plaquetas. Entonces, como tenemos plasma rico en plaquetas, que es aquel centrifugado que se saca después de cierto tiempo a cierta velocidad, lo que queda después de que se saca un plasma rico en plaquetas en la muestra de un paciente va a ser plasma pobre en plaquetas. Y el 0% de transmisión de la luz va a ser este plasma rico en plaquetas sin modificar, es decir, sin adición o antes de que se agregue el agonista de la agregación plaquetaria. Entonces, podemos ver una gráfica en la que nos comparan el tiempo con el porcentaje de transmisión de la luz. Tenemos el 0% de transmisión en la parte inferior y el 100% de transmisión en la parte superior en el eje Y. Y tenemos que existen dos tipos de agregación, o sea, no dos tipos, sino que en la curva podemos ver dos agregaciones, una primaria y una secundaria, pero en la práctica y durante, digamos, viendo los exámenes, esta agregación primaria usualmente no es muy detectable porque si bien es un cambio mínimo, pero la curva es exponencial. Entonces, si ven, tenemos primero que tener una línea basal, tenemos que conocer cuál es el porcentaje 0 y el 100 y conocer el tiempo en el que se adicionó el agonista y desde ahí medir. Algunos ejemplos de los agonistas que podemos usar pueden ser el ADP, el colágeno, la adrenalina, el ácido araquidónico o agonistas del receptor de trombina, así como ristocetina. Acá tenemos un ejemplo de una agregometría óptica en la que agregan diferentes tipos de activadores plaquetarios o agonistas como adrenalina, ácido araquidónico, colágeno o ADP a diferentes concentraciones y podemos ver cómo a partir de la agregación de estos activadores vamos a tener un aumento en la transmisibilidad de la luz, mientras que en la imagen B
vamos a tener un paciente con trombopatía, es decir, con una deficiencia, digamos, funcional de las plaquetas, en la que esta transmisibilidad de la luz no se va a aumentar, digamos, de forma significativa comparado con el paciente control. Respecto a la gregometría por impedancia, recordemos que la óptica se realiza en plasma rico en plaquetas. Esta se va a realizar a diferencia en sangre entera o diluida. La sangre se va a poner en una cubeta con 2 electrodos, como podemos verlo en la diapositiva de la imagen derecha, y se establece una diferencia de potencial entre ambos. Al adicionar los agonistas que anteriormente mencionamos, son los mismos usados tanto para la prueba de aregometría óptica como la de impedancia. Esto va a producir un aumento de la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Es decir, sí, se va a aumentar la resistencia y esto va a registrarse con un detector, como lo hacíamos en la prueba pasada. Digamos que el principio, la finalidad de la prueba va a ser la misma. El registro de esta gregometría por impedancia tiene que ser durante 6 minutos. Y existen ya métodos muy avanzados en el que existen agregometrías por impedancias con múltiples electrodos. El que vemos en la imagen solo tiene 2, pero técnicas más avanzadas o tecnologías más avanzadas emplean múltiples, llamado multiplex, y es un instrumento semiautomatizado con 5 canales y digamos suele ser más específico. Entonces en la gráfica podemos ver la agregación y en el eje X podemos ver el tiempo. ¿Cómo interpretar una gregometría y cómo saber cuáles son las ventajas y desventajas de esta? Respecto a las ventajas y desventajas, la agregometría, tanto la óptica como la impedancia, es una técnica flexible, ya que puede evaluar la respuesta a diferentes concentraciones de agonistas, por lo que permite determinar el umbral de respuesta de cada uno de los actores plaquetarios. Sin embargo, el tiempo que lleva la realización de una gregometría es alto y este proceso, digamos, no está altamente estandarizado, lo que sería también una limitante. Y adicionalmente, la muestra no está sometida a un flujo. Como veremos más adelante, existen pruebas que sí someten, digamos, la muestra a un flujo constante que suele simular el paso de la sangre por un capilar, que suele, digamos, ser un poco más realista a lo que pasa en la vida real, es decir, en vivo, mientras que en la gregometría no tenemos ese sometimiento a flujo, sino que la muestra solo está en constante agitación. Por otro lado, ¿cómo saber si una gregometría es válida? Entonces, la muestra, como les mencioné, tiene que estar en continua agitación. Debe esperarse al menos 1 minuto para agregar el agonista. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una línea de base, una línea basal que sea estable. El volumen del agonista nunca puede ser mayor del 10% del volumen de la muestra y la determinación debe durar hasta que se obtenga la máxima agregación o hasta máximo pasado 10 minutos desde el comienzo de la prueba. Y se dice que, digamos, es una limitante realizar este tipo de pruebas en pacientes que tengan trombocitopenias. Sin embargo, sí se pueden realizar. La segunda prueba a mencionar es el tiempo de obturación, más conocido como PFA100. Entonces, el tiempo de obturación va a simular in vitro lo que sucede in vivo tras una lesión vascular y se realiza en sangre entera. ¿En qué va a consistir esta prueba? La sangre se hace circular con cierto flujo, es decir, esta sí está sometida a flujo, a diferencia de la gregometría, por un capilar que está cubierto con epinefrina, colágeno o ADP. Recordemos que estos tres son agonistas de la activación plaquetaria o activadores plaquetarios, que van a emular, es decir, como va a simular la matriz endotelial. Luego que los agonistas activan las plaquetas, estas se van a adherir sobre la matriz, se agregan y van a obturar el capilar. Entonces, para mayor facilidad y entendimiento de esta prueba, podemos dirigirnos a la imagen que se encuentra en la parte superior derecha. Entonces, en la parte de la izquierda podemos ver todo el equipo, podemos ver que se utiliza un capilar y cómo esa muestra o esa sangre entera del paciente se va a hacer pasar con cierto flujo a través de este capilar. Obviamente este capilar es único para cada, o sea, para cada muestra, es decir, es diferente para cada paciente. Y en la parte de la derecha, superior derecha, podemos ver
cómo se ve una microscopía de barrido en los pacientes que hacen este tipo de test. Entonces, vemos que primero está un huequito en la mitad y que posteriormente, a medida que se van activando, agregando y adhiriendo estas plaquetas, se cierra el capilar. Entonces, la unidad de medida va a ser en tiempo, es decir, cuánto tiempo se demora este proceso en suceder y en tapar todo el capilar. Y este usualmente es en segundos. La principal utilidad de un PFA es evaluar el proceso de hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque recordemos que la célula principal de este proceso son las plaquetas. Y en la gráfica que tenemos en la parte inferior derecha, vamos a tener una comparación del tiempo de obturación con ADP y el tiempo de obturación con epinefrina. Entonces, si tenemos un ADP normal con un tiempo de obturación de epinefrina normal, esto que nos puede indicar que no hay ningún tipo de alteración. Mientras que si tenemos un tiempo de obturación de epinefrina y de ADP prolongado, las posibles causas pueden ser efecto de drogas, que el paciente tenga un hematocrito muy bajo, que tengamos una trombocitopenia grave, enfermedad de von Willebrand grave o una disfunción plaquetaria grave. Mientras que pacientes que tengan o solo el tiempo de obturación de ADP prolongado o solo el tiempo de epinefrina prolongado pueden sugerir otro tipo de patologías. En caso de que el tiempo de epinefrina esté prolongado y no el de ADP, puede sugerir efectos de drogas como el de antiagregantes como aspirina, hematocrito bajo, trombocitopenia moderada, enfermedad de von Willebrand y disfunción plaquetaria. Respecto a la tercera prueba, en pruebas de función plaquetaria tenemos la citometría de flujo. La citometría de flujo entonces nos va a hablar de un láser. Puede ser uno o varios láseres que iluminan individualmente a las células marcadas con una o más sustancias fluorescentes que se realiza tanto en sangre entera como en plasma rico en plaquetas diluidos. Antes de continuar hablándoles de la citometría, es necesario que sepan que este tipo de pruebas todavía no está disponible para su realización en la práctica clínica en pacientes. Sin embargo, pues hemos visto que la citometría de flujo en realidad sí se usa en otros ámbitos, como en inmunología, pero respecto al contexto o al estudio de las trombocitopenias, está simplemente en estudio. Entonces, los parámetros que se van a detectar mediante una citometría de flujo son el forward y el side scatter, que nos dan idea del tamaño y la complejidad de las células. ¿Cómo saber qué se hace en una citometría? Entonces, se tiene que conocer los receptores de la superficie plaquetaria, que pueden ser los que ya les mencioné, el receptor de glicoproteína 2B, 3A, 1BA, 9, entre otros. Una vez conocidos estos factores o estos receptores plaquetarios, a las células que se quieren examinar, si tienen o no presencia de alguno de estos receptores, se les acopla un fluorocromo, que es una molécula, digamos, marcada con color a través de un anticuerpo monoclonal. Entonces se le une el anticuerpo que tiene el fluorocromo y que va a reconocer estos receptores plaquetarios específicos que queremos estudiar. Entonces, las células son suspendidas en un centro de un flujo de líquido isotónico que es impulsado a gran velocidad, como podemos ver en la imagen de la izquierda, de forma secuencial por un orificio estrecho. Y el reactivo, digamos, fluorescente, al ser excitado por el láser, va a emitir una luz o una longitud de onda específica, y esto se va a leer en el detector. ¿Por qué es importante el estudio de la citometría de flujo? Porque, digamos, tiene mucha aplicación, utilidad, a pesar de que esté todavía en estudio. Nos sirve para evaluar reactividad plaquetaria, la función hemostática, el grado de maduración de las plaquetas y si existe algún tipo de reacción a anticuerpos dirigidos contra las plaquetas. Y en la tabla número 2 podemos ver algunos de los antígenos plaquetarios que ya están disponibles para realizarse no en el país, sino, digamos, en un contexto de investigación. Eh, este tipo de antígenos, como lo son el CD62P, CD41, CD61, APC1, entre otros. Y ahí comparan el anticuerpo monoclonal con la estructura antigénica que van a representar. Entonces, estos tipos de anticuerpos monoclonales que les mencioné se van a unir a todas estas glicoproteínas presentes en la membrana plaquetaria y cada una, digamos, nos va
a indicar algún tipo de afectación. Entonces, por lo menos la presencia de P-selectina nos habla de activación plaquetaria, la glicoproteína 2B de agregación, la glicoproteína 2B3A, que es un complejo, van a conformar el receptor para el fibrinogen, entre otros. Las ventajas y desventajas de una citometría de flujo se puede, digamos que la citometría de flujo va a evaluar varios marcadores de activación plaquetaria con la necesidad de que solo vamos a necesitar una muestra del paciente. Como recordamos, esta se puede hacer en sangre entera, lo que evitaría, digamos, la activación plaquetaria y la pérdida de macroplaquetas que puede ser común en pruebas que requieran solo plasma rico en plaquetas y que el volumen necesario para la muestra es pequeño y no va a depender del número de plaquetas en la muestra. Es decir, pacientes que tengan conteos menores a 150.000 plaquetas no tendrían por qué verse afectados en este tipo de pruebas, a diferencia que con una agrometría. Y principal desventaja de este método es que no está estandarizado y es operador dependiente. Respecto al análisis de resultados, los resultados de una citometría de flujo van a expresarse como el porcentaje de células marcadas o como la presencia media de la población plaquetaria. Finalmente, para acabar los estudios o pruebas de función plaquetaria, quise traerles estas dos diapositivas que nos hablan de cómo orientarnos dependiendo de si tenemos alguna alteración específica. Entonces, si el número de plaquetas está bajo, podemos hablar de que tenemos plaquetas pequeñas, es decir, que el tamaño sea menor a 7 femtolitros, o plaquetas grandes mayor a 11 que tengan color normal o anormal. O en el caso de que las plaquetas sean normales, nos podemos ir a la interpretación de la curva de agregación plaquetaria. Si es anormal, nos puede orientar hacia una enfermedad de Glassman, y si es normal, a un Scott-Ibeck. En la gráfica de la izquierda, entonces también podemos ver cómo orientar al paciente con hemorragia, qué tipo de técnicas nos sirve para evaluar la hemorragia, entre las cuales encontramos las pruebas plaquetarias ya mencionadas. Listo. Pasando a las pruebas básicas de coagulación, hablaremos de las principales, que son el TP, el TTPA, el TT, el tipo de reptilasa, el dímero D y el fibrinógeno. Respecto a las variables preanalíticas y analíticas, vamos a tener que las variables preanalíticas respecto a estas pruebas son que se tiene que tener una técnica bastante aséptica, no traumática, que la jeringa tiene que ser usualmente de un tubo plástico. El anticoagulante recomendado usualmente es citrato trisódico de dihidrato y no tiene que estar, digamos, contaminada, es decir, sin heparinas o coágulos. El calibre de la aguja tiene que ser de 12 a 21 G, es decir, de 0,8 a 1 milímetros. Tiene que haber una adecuada proporción entre sangre y anticoagulante. Y la mayoría de estudios de hemostasia se realizan en plasma. La centrifugación usualmente es a 3.500 por 10 minutos. Y el estudio, en este caso, digamos que puede ser un poco más extenso el tiempo de ventana de realización de la prueba. Recordemos que para las pruebas plaquetarias serán máximo 2 horas y para estos van a ser en las primeras 4 horas. Respecto a las variables analíticas, tenemos que tener en cuenta cómo va a estar el hematocrito del paciente. Si este está muy disminuido o por ende aumentado, nos va a alterar la respuesta o los resultados de estas pruebas. Que exista anticoagulante en los tubos, que exista una contaminación por heparinas, como les mencioné. Para esto se trata de descartar los 2 a 4 primeros mililitros de la muestra, que el paciente tenga ictericia, hemólisis y un hematocrito alterado, que existan muestras lipémicas, es decir, que el paciente tenga unos niveles de triglicéridos bastante elevados y que las muestras estén coaguladas. Respecto a los estudios básicos de coagulación, entonces, ¿cuáles nos van a evaluar la coagulación sanguínea? Van a ser el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboparastina parcial. El tiempo de protrombina, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de los déficits de factores de coagulación de la vía extrínseca. Recordemos que la vía extrínseca es aquella activada por factor tisular y que el principal factor mediador en esta vía va a ser el factor 7, mientras que el tiempo de tromboplastina parcial nos va a hablar o va a ser sensible a los déficits de los factores de la vía intrínseca, como el factor 8, el factor 9, el factor 11, el factor 12 y los factores de contacto o de la vía común. También podemos interpretarlo mediante una alteración en este tipo de prueba. Y recordemos que los factores de la vía común son el 2,
el 10, el 5 de Leiden y el fibrinol. Respecto a la formación de fibrina, las dos pruebas que nos van a hablar de esto van a ser el tiempo de trombina o TT y el fibrinógeno. Una aclaración importante antes de continuar a hablar de cada una de estas pruebas es que un estudio básico de coagulación normal no nos excluye por completo todas las alteraciones de la hemostasia que justifiquen sangrado. Es decir, un paciente en el que le estemos sospechando algún tipo de trastorno y que siga sangrando y que las pruebas de coagulación le den normales, no podemos decir que completó el estudio. Tenemos que hacer unas pruebas adicionales que son un poco menos frecuentes, como una función plaquetaria en el caso de que ya no se haya realizado, que el paciente tenga un factor del déficit número 13, el déficit del factor 13 o enfermedad de von Willebrand. Respecto a los mecanismos de cómo leer o mediante qué tipo de técnica se hacen estudios básicos de coagulación, está la turbidimetría y la colorimetría. Entonces acá podemos ver de forma gráfica cómo se hace la turbidimetría, que va a ser un método, digamos, bastante similar a lo que les explicaba de la gregometría óptica y el método cromogénico de lectura, en el que podemos ver que hay un antígeno y una enzima que va a reconocer este antígeno, y esto va a causar que el sustrato cambie de color. La primera prueba que vamos a evaluar es el tiempo de protrombina. Entonces, ¿cómo evaluamos el tiempo de protrombina? Al plasma citrado, al plasma, es decir, anticoagulado, se le va a añadir tromboplastina, que consiste en factor tisular más una muestra de fosfolípidos. Esto va a estar, digamos que todo esto no va a ser como eh, cosita por cosita, sino que es un reactivo que ya trae todo. Y una vez agregado esta sustancia, esta tromboplastina que contiene factor tisular y fosfolípidos, se va a añadir cloruro de calcio, formándose el coágulo, es decir, formando o activando la vía de coagulación, ya que va a ser dependiente de forma indirecta de la actividad de todos estos factores que mencionamos acá, como el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 10 y el fibrinol. Respecto a qué valores de referencia debemos tener para la protrombina, el tiempo de protrombina están en segundos de 11 a 14, pero este también no es lo más común, pero podemos hablar de actividad de protrombina, es decir, en porcentajes, que suele ir del 65 al 120%. El INR o la razón normalizada internacional, recordemos que no es un examen de laboratorio como tal, sino que es una razón, como su nombre lo indica, es decir, una división. Su rango normal va a estar en 0.9 y 1.1, y el INR no va a hacer más sino que la comparación entre el tiempo de protrombina del paciente sobre el control. Es decir, los pacientes, digamos, o la muestra que se toma siempre para comparar este tipo de pruebas. Respecto al tiempo de tromboplastina activado, este va a ser un reactivo que contiene, como su nombre limita, tromboplastina activada con una mezcla de fosfolípidos y un activador de la fase de contacto, es decir, sílice, caolín y calcio, como en la prueba anterior. El activador va entonces a iniciar la coagulación activando los factores de la fase de contacto, como precaleína, quininógeno o el factor 12. Principales causas para identificar o saber si un paciente está teniendo un alargamiento solo del tiempo de tromboplastina parcial activada, que tenga déficit de uno o más factores de la vía intrínseca, que la muestra esté contaminada por heparina, algún tipo de anticoagulante, que el paciente tenga presencia de anticoagulante lúpico, que es de tipo inespecífico, o anticoagulante 8, que es de tipo específico, y que los niveles del fibrinógeno del tiempo de tromboplastina estén menores a 50.000 miligramos por mililitro. Los valores de referencia para esta prueba van a ser 30 más o menos 2 segundos, también va a ser medio en tiempo, como su nombre lo indica, y adicionalmente, pero no muy común, puede medirse el ratio de esta prueba, que va a ser entre 0.9 y 1.4. En la tabla de la derecha, inferior derecha, podemos ver valores de referencia o normalidad relacionados con la edad, pero para que se lleven valores exactos, los valores que están en el cuadro verde, 30 más o menos 2. Respecto al tiempo de trombina, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que es plasma más bajas concentraciones de fibrina. Entonces, respecto a la coagulación del fibrinógeno, esta va a depender
de la concentración y la funcionalidad de esta molécula. Hablamos de valores normales del fibrinógeno dependiendo de la edad, como mencionamos en la tabla. Entonces tenemos que de 18 a 100 años, digamos que en pacientes pediátricos los valores van a ser un poco más variables, pero en paciente adulto va a ser de 150 a 600 el límite superior. Estos rangos que nos proponen en la literatura que les mencioné al principio de la presentación van a ser algo, digamos, no tan estrechos, sino que van a abarcar la mayoría. El tiempo de protombina entonces va a evaluar la última etapa de la coagulación, es decir, cuando existe esa conversión de fibrinógeno en fibrina, que recuerden va a ser dependiente de la acción del factor 2 activado. Por tanto, la anomalía funcional del fibrinógeno, la presencia de sustancias que interfieren en la acción de trombina sobre el fibrinógeno como la heparina, pacientes anticoagulados o las que bloqueen la polimerización de los monómeros de fibrina, conducen a una prolongación de este test. Es decir, cualquier causa que nos altere ese paso de fibrinógeno a fibrina nos va a causar una prolongación de este tiempo, dentro de las cuales podemos tener un paciente que esté recibiendo terapia con heparina y trombolítica, que tenga una coagulación intravascular diseminada, que tenga presencia de productos de degradación de fibrinógeno o que tenga anormales tanto cualitativas como cuantitativas de esta molécula. Entonces acá podemos ver causas de alargamiento de distintos tiempos del estudio básico de coagulación. Entonces quise traerles al final de estas tres pruebas principales estas tablas que nos resumen, digamos, de forma muy general cómo saber orientar al paciente dependiendo de cómo tiene los tiempos. Entonces si un paciente tiene un tiempo de trombina, un PTT y un PT normal, podemos decir que la coagulación está conservada, que el paciente, digamos, no podría presentar algún tipo de alteración, pero recordemos que la normalización o la presencia de estas tres pruebas normales no nos va a descartar de forma absoluta un trastorno en la coagulación. El segundo es que tengamos sobre el tiempo de protombina aumentado. Esto nos va a hablar de que el paciente puede tener un déficit, recordemos, vía extrínseca, PT vía extrínseca. Entonces, asociado usualmente al déficit de factor 7 o un déficit moderado de los otros factores como el 2, el 5, el 7 o el 10. Mientras que pacientes que tengan solo el PTT aumentado nos va a hablar de que usualmente la muestra está contaminada con heparina, el paciente tenga presencia de un anticoagulante inespecífico como anticoagulante lúpico, que hay una alteración de la vía intrínseca, que exista enfermedad de von Willebrand o que haya un inhibidor en específico. O por el contrario, si ambos tiempos PTT y PT están aumentados, nos puede hablar de trastornos de la vía común, como déficit aislado del factor 2, del factor 5 o del factor 10, o que exista algún inhibidor específico. O que por el contrario el paciente tenga un déficit de vitamina K, que recordemos que existen factores de coagulación dependientes de vitamina K que están tanto en la vía intrínseca como extrínseca. Y finalmente los pacientes que debuten con prolongación de los tres tiempos, hablamos de patologías más de tipo sistémicas, como el CID, la hepatopatía avanzada, disfibrinogenemias y hiperfibrinolisis. Acá es otra tabla, también muy similar a la anterior. Y pasando al tiempo de reptilasa, tenemos que hablar de que este va a contener una cantidad estandarizada de batroxobin. ¿Qué es el batroxobin? No es más que, digamos, una molécula, una sustancia extraída de una especie de serpiente que se conoce como Botros atrox y es una enzima proteolítica parecida a la trombina. Entonces, ¿qué es importante tener acá? Que la trombina usualmente va a producir fibrinopéptido A y B, mientras que el batroxin solo nos va a producir fibrinopéptido A. Y es importante que tengamos en cuenta que esta molécula o este derivado de la trombina no desactiva o activa otras proteínas homeostáticas o plaquetas. Por ende, no se va a inhibir por la heparina. Es decir, pacientes que tengamos con algún tipo de contaminación por la heparina no van a tener una prolongación en el tiempo de reptilasa, solo en los que ya hemos mencionado anteriormente, como el PTT. Los valores de referencia del TR y el TT van a ser dependiendo de la edad, como los mencionamos en las tablas anteriores. El límite
inferior va a ser de 10 y el límite superior de 18 segundos. Y respecto a cómo sospechar o cuando estamos ante una prolongación de este tipo de tiempo de retilasa, podemos tener que se puede alterar por diferentes causas, como una CID, enfermedad hepática, terapia trombolítica, hiperfibrinolisis, antifibrinogénemia o inhibidores o trastornos de la polimerización de la fibrina. Respecto al dímero D, este va a darse como resultado de la acción de la plasmina sobre la fibrina ya polimerizada y va a dar estos fragmentos que se conocen como fragmentos de D. Esto es lo que nosotros medimos como dímero D. Los valores pueden ir de 250 a 500 nanogramos por mililitro y el sistema fibrinolítico lo que nos va a hacer es mediarnos esa conversión de plasminógeno a plasmina y va a escindir el fibrinógeno y la fibrina en fragmentos D y E. Simplemente, pero esto es lo que vamos a medir en el laboratorio, son solo los fragmentos de D. Debido al entrecruzamiento de los dominios D en el coágulo de fibrina después de la acción de plasmina, se van a liberar productos de degradación de la fibrina. Y la unidad más pequeña de estos va a ser el dímero D. Digamos que el dímero D no es tan usado dentro de los estudios de coagulación, pero van a existir patologías muy específicas en los que pueden ser de extrema ayuda, como lo son en patologías de tipo cardiovascular. Respecto al fibrinógeno, conocido como fibrinógeno Claus, este test va a utilizar un exceso de trombina para convertir el fibrinógeno en fibrina en un plasma diluido. Y estas altas concentraciones de trombina lo que va a hacer es que el nivel de reacción está en función de la concentración del fibrinógeno. Es decir, depende de si hay altas o bajas concentraciones, tanto de trombina altas y bajas concentraciones de fibrinógeno. Respecto a en qué patologías podemos ver alterada el fibrinógeno, van a ser coagulación intravascular diseminada, enfermedad hepática, la presencia de procesos inflamatorios y tumores malignos. Finalmente, una de las últimas pruebas es la prueba de mezclas. Es usada, digamos que con mucha frecuencia en la práctica clínica y esta no va a ser más que una comparación o evaluar si existen inhibidores versus déficit de factores de coagulación. Entonces, ¿en qué va a consistir esa prueba? Tenemos un plasma, una cantidad de plasma normal o un pool de plasma de pacientes, digamos que no tienen ningún tipo de alteración sanguínea de los trastornos de coagulación y tenemos el plasma del paciente que estamos estudiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ese plasma normal, a ese pool de pacientes normales, se le va a agregar el plasma del paciente y se van a medir los tiempos de coagulación, es decir, un PT o un PTT. Si los tiempos de coagulación corrige cuando se mezclan estos dos, es decir, el pool y el plasma del paciente, se dice que estábamos ante un déficit de factores. Pero si posterior a la mezcla entre ese pool normal y el plasma del paciente, los factores de coagulación no corrigen, se dice que estamos ante una presencia de inhibidores de los factores. Este test se va a repetir si está alterado en el momento de la muestra y a las 2 horas de incubación a 37 grados centígrados. Entonces, se normaliza si es menor al 12% y en este caso, cuando normaliza, hablamos de que existe, como mencioné, déficit de los factores de coagulación. Mientras que si no corrige mayor al 15%, vamos a tener presencia de un inhibidor. Respecto al factor anti-10A, es importantísimo ya que este va a ser un ensayo basado en un sustrato que genera la inactivación del factor, como su nombre indica, 10A. Y estas concentraciones van a ser dependientes de la disponibilidad de antitrombina endógena del paciente. Entonces, el factor 10A es neutralizado por el complejo heparina-antitrombina. Entonces, como su nombre lo indica, esta prueba nos va a ser muy útil en el control de los pacientes que reciban terapia anticoagulante, usualmente con heparinas de bajo peso molecular. Y el factor 10A residual es cuantificado con un sustrato cromogénico sintético. Entonces, acá podemos ver, digamos, las dosis terapéuticas a las que usualmente tienen que hacer la heparina de bajo peso molecular y, digamos, cómo evaluar esto en
en el examen de anti-10A. Entonces, si el paciente está entre 0,6 y 1,0 unidades por mililitro de valores de anti-10A, podemos hablar que está en rangos terapéuticos, a dosis terapéuticas o en dosis profiláctica de 0,2 a 0,5. ¿Listo? Eso sería todo de las pruebas de coagulación. Entonces, como conclusión, tengan en cuenta que tanto las pruebas de función plaquetaria como las pruebas de coagulación básica son de vital importancia y que dependiendo del tipo de alteración que sospechemos, van a ser orientadas en este tipo de pruebas. Es decir, si sospechamos un trastorno de la hemostasia primaria, es decir, que comprometa fundamentalmente plaquetas, vamos a hablar de que vamos a estar más orientados a este tipo de pruebas de función plaquetaria, mientras que si el paciente está sangrando o por otro lado tiene una trombofilia, ya sea de tipo adquirida o congénita, vamos a preferir hacer estudios de coagulación y dependiendo de los hallazgos de cada examen y de los valores de referencia que ya conocemos, vamos a orientar en la evaluación y el manejo de estos pacientes. Bueno, agradecerles por la invitación y felicitar a María Fernanda. María Fernanda, felicitaciones, estuvo muy completa. Es muy difícil tratar de resumir ese tema que es complejo. Generalmente se da en varias charlas y lograr reducirlo a menos de una hora es complejo, pero creo que se logró extraer lo importante. Uno, que son las bases de la hemostasia, que eso tienen que ya después pasar a revisarlo en concreto, pero yo creo que acá les quedaron claras algunas cosas importantes de qué es hemostasia primaria, qué es hemostasia secundaria, quiénes participan en cada una de las fases de la hemostasia, ¿sí? Para llegar a la formación del coágulo estable. Y cómo usamos nosotros como clínicos todas las herramientas que disponemos en el laboratorio, cómo debemos usarlas de forma correcta, ¿sí? Es importantísimo de todo lo que escucharon de María Fernanda, la fase preanalítica. La fase preanalítica que muchas veces no se tiene en cuenta porque no nos los enseñan, ¿sí? En la escuela de medicina, en el hospital. Cuando nosotros pasamos a hacer una subespecialidad del fellow es que nos damos cuenta que no nos enseñaron esto. Entonces yo creo que es muy valioso esa fase preanalítica que les explicó María Fernanda para que la tengan en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Es valiosísima que ustedes sepan cómo se tomó la muestra, si la muestra la tomaron en una vereda, en un hospital de primer nivel y la remitieron a una ciudad principal, eso es clave. Es importante los tiempos, es importante que no se hagan los laboratorios de hemostasia en laboratorios que trabajen por volumen, es decir, IDIME, Colcan, no es que esté yo a favor de otros laboratorios, sino que generalmente estos laboratorios trabajan es por volumen de muestras. Está bien para química sanguínea, para hemograma, para el resto de exámenes, pero no es correcto trabajar coagulación en este tipo de laboratorios que trabajan por volumen. Entonces, si ustedes quieren confiar en unas pruebas de coagulación que sean remitidas mejor a hospitales, hospitales de tercer, cuarto nivel que garantizan reactivos adecuados o a centros de hemostasia o laboratorios pequeños que trabajen solo coagulación, que son estos centros de hemostasia. En el país solo tenemos disponible en Bogotá 2 centros para todo el país, precisamente por lo difícil que es trabajar hemostasia, por lo costoso que es trabajar hemostasia. Entonces, solo tenemos 2 especializados y hay muchos centros grandes como la Cardioinfantil, Colsanitas, San Ignacio. Compensar también está haciendo ya entrenamiento a sus bacteriólogos para que se capaciten y poder montar bien las pruebas, porque es importante que las pruebas tengan una reproducibilidad, es decir, que uno pueda confiar en ese resultado, que ese resultado sea de calidad, porque vamos a hacer un diagnóstico de una coagulopatía, de una enfermedad huérfana,
¿sí? Entonces, por ese lado es importante. Por otro lado, siempre que estén enfrentados a un desorden hemorrágico, sea de la hemostasia primaria o secundaria, es importante tener en cuenta toda la clínica, ¿sí? Que eso ya es otro tema a desarrollar para que ustedes puedan enfocar cómo van a pedir las pruebas y no es pedir por pedir, no es pedir a la loca, no es pedir pruebas de trombofilia en un paciente que sangra o lo contrario. Me piden en un paciente que tiene trombosis pruebas de coagulación. Entonces, si no saben, es mejor que remitan. Entonces, me voy a callar para ver si hay espacio a algunas preguntas. Listo, doctora. Pues antes que nada, muchas felicidades también a María Fernanda y muchísimas gracias por su acompañamiento. Para los miembros que están en el día de hoy en nuestra charla, si tienen alguna pregunta, pueden por favor realizarla por el chat o si gustan abrir su micrófono y realizarla directamente. Bueno, al parecer todo ha quedado muy claro en la presente charla. En ese caso, pues muchísimas gracias a la expositora, muchísimas gracias doctora Aristizal por su acompañamiento en esta charla, por los remarques que se realizaron al final y muchísimas gracias a todos los miembros asistentes, digamos, a la charla del día de hoy. Y pues los estaremos viendo entonces, que tengan una muy feliz Semana Santa. Nos estaremos viendo para la charla pues después de Semana Santa, interpretación del perfil ferrocinético. Entonces, que tengan una muy... Bueno, nadie se arriesgó a preguntar. Es un tema complejo y denso, pero lo importante es que vayan teniendo como luces y los que y estamos en este grupo de interés, entonces, para más adelante. Voy a aportar algo que dijo María Fernanda, entonces, para corregirla. La citometría de flujo no es que esté en estudios de investigación en plaqueta, no. Ya pasó por eso. En Colombia no disponemos de ellas por los costos, ¿listo? Es por los costos, pero en el mundo sí se usa. Esperemos que en uno o 2 años ya dispongamos en nuestro país de citometría de flujo para evaluación de trombopatía. Por otro lado, yo había notado por acá algo. No, yo creo que era eso, lo de la citometría de flujo, nada más, eso, sí, era eso. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Felicito a todo el grupo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Ok, feliz noche. Buenas noches.